muchas gracias por estar en el Campo Experimental Hidalgo, en este nuevo formato de comunicación y difusión de nuestro trabajo. El día de hoy le vamos a presentar la nueva variedad de trigo harinero o panadero, para especificar el uso, Irafen Inia, que está a mi costado hoy día creciendo y desarrollándose en el secano costero de la región de O'Higgins. Irafen Inia hace referencia, fen es un diminutivo, digamos en la lengua mapuche, que indica que es semilla, y ira son las iniciales del mejorador que hizo el cruzamiento aquí en el Campo Experimental Hidalgo, don Ignacio Ramírez. Por tanto, es un homenaje póstumo a su trabajo de más de 30 años en este campo experimental, Centro Experimental Hidalgo. ¿De qué se diferencia respecto de la variedad Maqui, que es su antecesor? Básicamente, Maqui es una variedad que se siembra todavía hoy día en el secano ampliamente, pero que tiene problemas de calidad. En el caso de Irafen, esto está resuelto. Tenemos una planta que es de un tipo agronómico, como se puede observar, muy interesante para los productores, para los agricultores en términos de altura, de forma de la espiga y sobre todo el color de grano. En el secano central de Chile, los pequeños productores de secano prefieren el grano café o granos blancos, como se denomina genéricamente. En este caso tenemos un grano de esas características, de un café más bien vítreo y sobre todo con un perfil de calidad panadera inigualable. ¿Por qué lo digo así? Porque bueno, hacer calidad panadera en estas condiciones, en secano, donde tenemos altas temperaturas, el agua no está disponible cuando la planta lo requiere, porque generalmente llueve, ¿no es cierto?, en invierno. Esta variedad de trigo, Irafen Inia, es capaz, ¿no es cierto?, de generar un contenido de gluten, que lo que es el gluten es parte de la proteína del trigo y que sirve básicamente para que el panadero, ¿no es cierto?, una vez elaborada la harina a partir de esta variedad, pueda generar una masa que por un lado se pueda estirar correctamente y que por otro también tenga un desarrollo de volumen. Entonces, cuando al pequeño productor le dice el molinero, no le compro su trigo porque tiene el gluten bajo, ¿qué es lo que ocurre? Básicamente el pan queda mucho más bajo y la masa se puede estirar menos. Con Irafen no va a tener ese problema porque en muchos años de estudio en este centro experimental hemos visto que a pesar de que el año sea seco, de que el año sea un poco más lluvioso, generalmente quedamos con una calidad de gluten intermedio, en promedio sobre 25 o 26%, lo que le da una categoría. En Chile hay categorías de calidades de los trigos y de las harinas, o de trigos para elaborar harina, que cumplen satisfactoriamente. Entonces, el principal atributo diferenciador de Maqui respecto de Irafen es su calidad, su rendimiento en grano. El agricultor me va a decir, a mí no me pagan la calidad. Sí, pero en esta zona, en esta región, hay años en que el Maqui no se puede comercializar por problemas de gluten. Entonces aquí tenemos una opción de un trigo que va a rendir, que está adaptado a las condiciones del secano, que va a tener un rendimiento potencial que está entre las 5 y 7 toneladas, dependiendo de la precipitación, y sobre todo también un atributo muy importante en términos de sustentabilidad, que hoy día ya no podemos pensar en producción agrícola sino sostenible. ¿Cuál es? Es la tolerancia a enfermedades que predominan en la zona. Este año en particular tenemos presencia de una roya que solo estaba dormida, es la roya amarilla, totalmente fuera de lugar. Y aquí es necesario decir que el cambio climático no solo nos genera disminuciones de precipitación, sino que aumentos de temperatura en llenado de grano, que es el momento en que estamos ahora, cuando el grano se está formando, nos atacan las enfermedades. Esta roya amarilla es propia del sur de Chile. Hoy día estamos teniendo lecturas aquí en el secano central del país de esta enfermedad con una aparición muy tardía, en la época de noviembre, en una fecha de siembra tardía. Pero eso significa que las razas que están presentes en el sur del país, hace 2 años se hizo, hubo una aparición de una gran epifitia de roya amarilla en triticales, en trigos candiales y en trigos panaderos, ya está
llegando a nuestra zona y probablemente hacia la costa en Pichilemu también vamos a tener la presencia de esta enfermedad. Es muy relevante porque la roya amarilla afecta dos parámetros que son interesantes para el elaborador de harinas. Uno es el tamaño del grano. El peso del hectolitro es una medida, ¿no es cierto?, de cuánto puedo llenar yo o de un volumen conocido con número de granos, y en este caso vamos a tener granos provenientes de una variedad de trigo susceptible a roya amarilla o roya estriada, como también se conoce, mucho más pequeños y más chupados. Por lo tanto, la elaboración y extracción de harina es mucho más baja. Entonces, Irafen Inia reúne varias cualidades y las resumo de esta forma. Tiene potencial de rendimiento, tiene un perfil de calidad industrial, panadera, inigualable, como dije anteriormente, y además es hasta ahora tolerante a esta enfermedad que acabo de describir, con lo cual el pequeño productor o el mediano productor de secano puede ahorrarse, lo digo bien, ahorrarse la aplicación de fungicidas. Esta es la importancia de hacer genética en Chile y localmente. Bueno, la idea de esta parte es poder mostrarles en la práctica el efecto que conversábamos de la tolerancia a la roya amarilla o roya estriada. Aquí podemos ver, por ejemplo, una línea susceptible, una reacción, como se ve en la imagen, de hasta 90% de la hoja bandera, que es la primera hoja de la espiga hacia abajo, afectada por las pústulas de esta enfermedad, y que van a lograr que toda la fotosíntesis que necesita hacer esa hoja, que es la más importante en los cereales, para asegurar el rendimiento final, se vea afectado, y por esa vía va a bajar el rendimiento por un lado y la calidad industrial y también el tamaño de los granos, y se van a chupar, como comentamos. En cambio, Irafen, que es la espiga que ustedes ven completamente en comparación, digamos, ambas plantas, está verde al día de hoy, en la misma fecha de siembra, y pueden notar algunas pequeñas líneas estriadas. Eso quiere decir que la enfermedad también atacó Irafen. Y aquí está lo interesante desde el punto de vista genético. Irafen es tolerante genéticamente, es decir, tiene genes acumulados. Esto es parte del trabajo de fitomejoramiento que hacemos en el Programa Nacional de Trigo de Inia, en donde vamos acumulando genes de resistencia. Por lo tanto, la enfermedad se estableció, pero no fue capaz de seguir atacando a la planta, y la planta se autodefendió. Entonces es ahí donde podemos evitar, si conocemos estos mecanismos, ¿no es cierto?, de cómo funciona la genética para enfrentar las enfermedades, podemos evitar llegar a hacer la aplicación del químico. Aquí la enfermedad se detuvo por la acción de los genes que Irafen Inia porta, y que son eficaces hasta ahora para controlar esta enfermedad que hace, como ven, esta es una siembra tardía en este caso, la que estamos observando en este momento, pero las espigas que se mostraron son fechas de siembra normales para el secano, es decir, son espigas sembradas en mayo. Y finalmente, si pudiésemos observar el grano, vamos a ver que vamos a tener un grano bien formado y con un buen potencial de rendimiento en Irafen, y con una línea susceptible también seleccionada aquí en Idango, que seguramente ya la vamos a eliminar por producto de esta enfermedad. Este es un gran pequeño ejemplo de cómo el mejoramiento genético puede contribuir a asegurar, por un lado, el abastecimiento de alimentos, pero de forma sostenible.